Dulce, dulce victoria. Oh, oh, era un sueño otra vez. Hola a todos y bienvenidos una vez más a League of Ciencia, el programa que ahora hago menos porque mi amigo ya no quiere jugar, LOL. Y ahora tengo que jugar partidas yo solo para grabarla y me da una pena, me da una pena. Hoy hablaremos de Kennen, el corazón de la tempestad. Sí, hacen a los shurikens así de pequeños. ¡Sí, sí, sí! Kennen es el único Yordle de los Kinkou y creo que es inmortal y creo que se encarga de mantener el equilibrio del mundo con su amigo ninja. La verdad, me he leído el lore 2 veces y no puedo decir que me haya quedado con la idea, pero bueno. El caso es que es el corazón de la tempestad y lucha con sus poderes de rayo para electrocutar a todo lo que se menea. Así que esperemos que las nubes y el señor de rayo estén de nuestra parte hoy. Vamos a usar nuestra electricidad para derrotar a los enemigos. Bueno. Vaya, espera un momento, espera. Joder, estos rayos que no van. Nada, pues no funciona, no hay manera. No, la tormenta no colabora, no se puede controlar esto. ¡Qué mal! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha ido la luz? Se me acaba de ir la luz. Se me ha ido la luz. O sea, imagínate la poca ganas que tiene la electricidad de ayudarme. Que se me ha apagado el ordenador y se me ha corrompido la grabación. Ya está. Increíble. Kennen, escúchame. No sabes cómo funcionan los rayos, ¿verdad? Es que claro que lo sé. Esto, cuando las nubes se enfadan mucho. Digo, cuando papá rayo y la mamá rayo se quieren mucho. No, digo, las nubes cuando tienen electricidad estática. Ajá, va bien. Pues hay rayos. Fin. Vale. Eso es casi lo mismo que no tener ni idea. Bueno, perdón, tampoco es que haya mucho más que saber ni que me haga falta para entender mis habilidades. Soy el corazón de la tempestad, ¿sabes? Lo que tú digas. Las nubes se cargan de electricidad por los choques de las distintas partículas que conforman las nubes. Agüita, nievecita, granicito, todas las cositas. Y por las corrientes de aire acaba la carga positiva arriba y la carga negativa abajo. Y esto es un movidote porque las cargas negativas de la parte inferior de la nube atraen las cargas positivas de todo lo demás. Y al final, si la electricidad encuentra un camino, ¡pum! Los electrones se mueven tan rápido que el aire se calienta a unos 20.000 grados. Provocando luz y una explosión que suena como un trueno, porque es un trueno. Ahora miremos el kit de Kennen. Su pasiva, marca de la tormenta. Marca a los enemigos y los aturde cuando tienen 3 marcas. Bueno, suena lógico. Se van cargando progresivamente de electricidad y cuando es demasiada son aturdidos. Algunos efectos comunes de ser alcanzado por un rayo son daños cerebrales y parada cardíaca, aunque la luz, calor y fuerte sonido puede producir quemaduras y ceguera y pérdida de oído, temporales o permanentes. Con todo esto está más que justificado que nuestra víctima se quede aturdida. Normalmente el sujeto se desmayaría, pero en el lore se quedan quietos 1,25 segundos. Son muy resistentes. Vamos a la Q, Shuriken cargado. Dispara un Shuriken que está cargado. Esto no tengo que explicarlo, ¿no? Cuando te lanzan un Shuriken que está eléctricamente cargado, pues te hacen daño. Sobre todo por lo de que te han dado con un Shuriken, esas cosas escuecen. En cualquier caso, la W también te permite lanzar Shurikens cargados pasivamente como ataques básicos. Lo interesante de esto es que ambos ponen una marca de la tormenta. Y luego puedes volver a activar la W para lanzar un rayo. Cámara lenta, por favor. Ahí está, un maravilloso rayo. Y ahora lo chulo de todo esto. El rayo va siempre a los objetivos marcados con marca de la tormenta, ya que tienen una carga neta que le ha sido transmitida con los shurikens. Pero el camino del rayo es lo que realmente me gusta. El rayo que lanza siempre encuentra el camino entre ti y el jugador con la marca de la tormenta, en vez de ir directamente a tierra. Esto es raro, ya que la ruta de un rayo no se puede predecir. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque se ha formado una ruta principal entre ti y el enemigo. Esto también pasa con los rayos del cielo. La forma en la que se establece el camino del rayo consiste en una ruta principal de menor resistencia eléctrica que se va ramificando hasta que se crea un camino entre el suelo y la nube, que permite pasar la electricidad a gran velocidad. Este camino está hecho de aire ionizado que tiene las cargas más sueltecillas. El aire se puede ionizar por muchas causas, entre ellas el calor y la presencia de un campo eléctrico, cosas que puedes conseguir mediante disparos cargados, si sabes lo que haces. Una vez que hay un camino para la electricidad y un enemigo con una carga eléctrica, solo es cuestión de aprovechar ese camino y dejar fluir el rayo. En las tormentas, después de que caiga un rayo, también puede aprovecharse el camino para que caiga otro desde otra zona de la nube, dando ese aspecto de parpadeo. Boom. Holy moly. La W de Kennen tiene un cooldown de 14 a 6 segundos, aunque en la vida real el tiempo entre un impacto y otro es de unos 50 milisegundos, cosa que se podría conseguir si le das 12.000 de velocidad de habilidades.
La full build de Kennen tendrían que ser 400 impulsos cósmicos. Y por último, la R, Tempestad Cercenante. La R va del tirón sin marca de la tormenta ninguna. Cae en rayo y donde den, han dado. Como ya he dicho, donde cae un rayo es totalmente impredecible, así que no puedes controlar dónde caen. ¿Ves? Como yo decía, puedes tener mala suerte y que ninguno de tus rayos den a tu enemigo. Es aleatorio. No vayas tan rápido. Da igual que tus rayos no acierten a tu objetivo. El daño de la R no viene de los rayos que caigan en los enemigos. Igual que la mayoría de víctimas de los rayos no son causa de impacto directo, sino de la electrificación del suelo. Se produce una alta tensión de paso. Toda la terminología de este vídeo suena mucho mejor en inglés, pero bueno. La tensión de paso es una diferencia de voltaje entre un punto y otro del suelo a una distancia de un paso. Se toma como 1 metro. Cuando hay una alta tensión de paso y una persona tiene los pies en el suelo, la electricidad le entra por un pie y le sale por el otro, produciendo una descarga y mucha pupa. De ahí viene el daño de la R de Kennen, se electrifica toda el área. Así que ahora que sabes todo esto, amigo mío, ponte los calcetines de lana, recarga bien esos shurikens y vuelve a la batalla. Yes, science! Muchas gracias, me has hecho entender la ciencia y ahora soy un hombre nuevo. ¿Cómo puedo agradecértelo? Oh, yo no necesito nada. Lo más que puedes hacer por mí es darle a like y suscribirte para aprender mucho más. Mi trabajo aquí ya está hecho. Mi héroe, ojalá todo el mundo le diera like y se suscribiera. Claro que sí. Buenas noches. Y... yo diría un poco del... que